Tech presenta Tertulias Sureñas. Como científico, soy un miembro de la tercera generación de los guardianes de los alerces y este descubrimiento, que aunque ya lo sabíamos en cierta forma, ha cambiado la visión que teníamos de los bosques de alerce aquí en Chile y en el mundo. Y esperamos que con esto podamos realmente valorar los bosques de alerce por lo que son y protegerlos y lograr poner la conservación por sobre el turismo en el territorio. Que las autoridades locales estén a la altura de este desafío es otro desafío, digamos, y vamos a trabajar para ello. Que el alerce milenario sea uno de los árboles más viejos del planeta, con genes de hace 5.000 años atrás, que aún estén vivos, es algo fascinante del mundo natural. Y esperamos que también en términos de política podamos convertirlo en monumento nacional para poder protegerlo con más leyes y asegurarnos de que viva su última parte de su vida tranquilo sin la intervención de las acciones humanas. Por otro lado, espero que el presidente Gabriel Boric venga a visitarnos con el árbol, venga a conocer nuestra historia, la historia humana detrás de este árbol y la historia natural, además, que nos ayude a declararlo monumento nacional y que luego también lo podamos poner en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Tenemos dos grandes invitados. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, Raúl. Muy bien, gracias, contento de estar en este programa. Muy bien, muchas gracias. Don Jonathan, buenas tardes, don Jonathan Marichis, también acá, lo tenemos acá entre nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y voy a presentar primero que nada el currículum un poco resumido de Antonio. Tiene una larga data en investigación en ciencias ambientales, ciencias forestales, con un doctorado en geografía en Estados Unidos. También está hoy día vinculado, ¿cierto?, a un fondo de conservación ambiental y de varios directorios relacionados con el tema, sin duda, académico de la ciencia ambiental. Don Jonathan Barichi, también ingeniero forestal, entiendo que de la misma Universidad Austral, por lo tanto, ahí él ha hecho toda una carrera, un espacio de investigación, un doctorado en ciencias ambientales, especializándose efectivamente en todo lo que es el cambio climático, la observación, investigación, en este caso, ¿cierto?, del bosque nativo como parte de esta fenomenología que es una ciencia temprana, como es cómo se puede proyectar, ¿cierto?, el cambio climático para lo que necesitamos como planeta, ¿cierto?, resguardar, proteger y conservar, ¿no? Entonces, sin más, sin menos, yo primero que nada le diría a Antonio que nos planteara en qué estás hoy día, Antonio, para poder ya entrar de lleno a la conversación y después involucrar a Jonathan y más tarde una tercera invitada que queremos que conecte con nosotros, poder iniciar. Entonces, primero para soltar un poco el hielo, ¿en qué estás hoy día, Antonio? Un gusto saludar a todos quienes están viendo o escuchando este programa, todos y todas. Y bueno, mi actividad es como profesor titular en la Universidad Austral de Chile, donde yo me dedico no solo a la investigación, sino también a la docencia de pregrado y de magíster y doctorado en la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales. En pregrados para la carrera de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales, una carrera que creamos hace más de 10 años y que ya ha producido varios centros de profesionales. Y en lo otro también yo soy investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia
donde nosotros estudiamos no solo el cambio climático, sino las fluctuaciones climáticas y cómo las personas, la sociedad se adaptan a estos fenómenos y cuáles son los desafíos que existen para ellos. Y otra de mis actividades es en la Fundación Forecos, en que nosotros nos dedicamos a la conservación de la naturaleza, ¿ya? Y justamente una de las cosas que tenemos, por ejemplo, es lo que se llama ser garante de conservación de la Reserva Costera Valdiviana desde Forecos, y justamente en la comuna de La Unión, ¿no es cierto?, donde está la reserva ahí de Corral. Y para terminar, y eso dejo que Jonathan hable más, porque él también es miembro del directorio de la misma organización, nuestra alma, el Alerce, ¿no es cierto? Nosotros creamos la corporación Alerce, dedicada a su conservación hace varios años. Como ven ustedes, uno tiene intereses diversos, pero a la vez en una sola línea, y en que lo que hace es buscar distintas organizaciones y personas donde uno puede contribuir, ¿verdad?, con este conocimiento, con esta vocación por la docencia y por la conservación, y también asociarse con otras personas que buscan lo mismo. Uno no puede hacer ninguna de estas cosas solo, necesita, ¿no es cierto?, de vincularse con otras personas, otras organizaciones, generaciones más jóvenes, ¿verdad? Eso. La idea es que, bueno, una primera foto rápida, ¿cierto?, en lo que estás hoy día, sin duda, un hombre muy dedicado, con vocación y ocupado con muchas tareas y con grandes desafíos también que tenemos como país, y por qué no decirlo, ¿cierto?, como planeta, y en ese sentido tu aporte es clave y fundamental en esto. Así que también, Jonathan, que nos cuente un poquito en qué estás hoy día, básicamente en tu actividad probablemente tal de investigador y de científico, ¿no? Sí, mira, primero que nada, yo soy un habitante de los Alerzales. Crecí, mi inspiración, crecí entre los alerces, aprendí a caminar entre los alerces con mi abuelo, mi madre y mi familia, mis perros, mis gatos. Y los alerces son mi inspiración científica, y en particular un árbol maravilloso que conocemos como alerce milenario es mi inspiración. Pero también he tenido inspiraciones humanas a lo largo de mi carrera, una de las cuales es Antonio, que está justo aquí arribita en la pantalla, que me inspiró en etapa temprana a hacer ciencia y a descubrir la ciencia, digamos, y a trabajar con una cosa que se llaman dendrocronología, que se llaman los anillos de los árboles. Pero en segundo lugar, soy científico del clima y ecología global, y trabajo con el sistema Tierra. Me gusta modelar, me gusta ir hacia el pasado y también poder proyectar el futuro, los posibles futuros que podemos tener. Y en tercer lugar, soy, juntando las dos capas, soy defensor ambiental. Eso cierra el círculo porque vuelve a mis raíces y a donde la ciencia global que hago y también la trae a lo local. Y en ese círculo está mi trabajo de defensa ambiental. Muy bien, yo creo que aquí ya tengo una presentación inicial de cada uno de ustedes, entonces yo ahora los invitaría a ver, ¿cierto?, una mirada, en este caso, de lo que hoy día se está en todos los medios conversando, donde ambos son partícipes, ¿no? Que es justamente el alerce milenario, y yo no quiero entrar más en detalle, pero a mí me interesan como dos temas ahí. Uno, ¿cómo podemos decir, y estamos para la opinión pública, e invitar sobre todo a la ciudadanía a que conozca este proceso y este trabajo que se ha hecho por mucho tiempo, de saber cómo se llega a descubrir un árbol milenario, y dos, cómo metodológicamente podemos decir con cierta certeza, escuchaba a algunos de ustedes que decía la alta probabilidad de un 80%, ¿qué significa en términos exactos hoy día entrar a competir planetariamente con el árbol más antiguo de la humanidad? Antonio y después Jonathan en la misma línea. Sí, bueno, nosotros hemos hecho cuando
digamos, colaboración con Jonathan y amistad, reconozco sus palabras, empezó hace tiempo. Yo conocí a Jonathan cuando tenía 12 años y junto con su madre y su tío, su madre, la señora Nancy Enríquez, y su tío Jorge Enríquez, lo cual da cuenta que siempre han estado vinculados a los bosques de Alerce, protegiéndolos, y ahora en Jonathan estudiándolo en forma muy acuciosa. Jonathan andaba por ahí en los bosques de Alerce ayudándonos, ¿no es cierto?, en esa época. Entonces nosotros hemos estado desde hace muchos años estudiando la ecología de los bosques de Alerce en el Parque Nacional Alerce Costero, ¿no es cierto? En esa época era monumento natural, Alerce Costero, y así como en otras áreas, pero como esto es en la Unión, entonces me gusta darle ese sello. Y esa investigación, lo que nosotros estábamos haciendo era ver cómo con los anillos de crecimiento podíamos reconstruir los incendios que nuestra investigación demostró que habían ocurrido desde el año 1397, que los anillos quedan en los árboles que sobreviven a los incendios, digamos, estos eventos queman parcialmente los anillos. Entonces uno puede fecharlos con toda precisión, decir, este anillo ocurrió, por ejemplo, en el año 1851, o ocurrió en el año 1397, como en el caso del incendio más antiguo que tenemos. Y en Chico, para entender los procesos naturales, cómo regeneran los bosques de Alerce en este entorno de incendio, los más antiguos por causas naturales, por rayos, ¿verdad?, por la población originaria, y después causado por nosotros mismos, las generaciones anteriores, pero en despertar este interés tan grande por el Alerce milenario, ¿no es cierto?, este árbol maravilloso que yo voy a hablar un poquito de él, le voy a dejar a Jonathan que también lo explique, pero imagínense ustedes, han visto las fotos, quienes lo conozcan, un árbol, ¿no es cierto?, de más de 4 metros de diámetro, ¿verdad?, que uno es absolutamente pequeño al lado, él no sabe por dónde mirarlo, ¿no es cierto?, porque es una mole, es como estar al lado de un edificio viviente, y poder, bueno, cómo poder determinar la edad de ese árbol y ver cómo ha crecido, cuál es la historia que tiene guardada en sus anillos. Y entonces nosotros empezamos con las debidas autorizaciones de CONAF, que hemos tenido por muchos años, digamos, desde que empezamos nuestra investigación en el parque el año 94, y ahí nosotros pudimos sacar tarugos, ¿verdad?, que con un taladro así grande, que se hace un taladro manual, ¿verdad?, y se saca un cilindro muy delgado de 5 milímetros, y que eso no causa ningún daño al árbol, y ahí nosotros pudimos determinar que ese árbol tenía por lo menos 2000 años, pero nosotros sabíamos que estábamos viendo solo un pedazo de la edad. Entonces el desafío era decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos estimar o determinar la edad total? Y eso fue hecho mediante técnicas de modelación que dejo a Jonathan que se las explique. Bueno, sí, entrando un poco en tierra derecha, como dice el profesor Antonio. Jonathan, efectivamente tú has hecho todo un esfuerzo metodológico, entiendo, ¿cierto?, de construir un modelaje que permita dar cuenta de lo que estás diciendo hoy día. Entiendo 5.484. Sí, mira, voy a explicarlo porque hay que separar las frutas. Hay peras y manzanas. Entonces, cuando nosotros, en general, la prensa ahora se ha mezclado pera con manzana y se genera confusión en el público. Entonces, primero uno puede datar un árbol en estas zonas frías donde el crecimiento para en el invierno. Cada año los árboles forman una capa anual que se llaman anillos anuales. Entonces, si hay un tronco, uno puede contar todos los anillos, las líneas, como los códigos de barra, ¿cierto? Y puede saber la edad del árbol. Entonces, eso se llama, ese método de usar los anillos para asignarles un año también, o para comparar o estimar edades de árboles, se llama dendrocronología, que generalmente uno los tiene que asignar un año calendario, fecharlo. Y así uno sabe el año en que nació el árbol también.
Entonces, aparte de saber la edad, uno sabe cuándo nació el árbol, sabe en qué año cada anillo fue formado. Esa es una idea magnífica de un archivo biológico, digamos, que son los anillos. Pero hay un problema. Hay árboles, por ejemplo, tan grandes o muy viejos que no tienen todos los anillos. Y el más largo que uno puede sacar con el barreno que existe más largo es como de 90 centímetros, y tanto, 95 centímetros. Entonces, ¿qué pasa cuando el tronco del árbol es más grande que 95 centímetros, digamos, el radio? Ahí hay un problema. Y el alerce tiene 4 metros de diámetro, de lado a lado más o menos, y significa que para llegar al centro geométrico uno tendría que tener un barreno de 2 metros, ¿cierto? Y nosotros tenemos solamente 1,90 centímetros. Y nosotros lo que hicimos fue sacar ese testigo de madera y contamos 2.400 años de crecimiento del alerce. Y cada anillo tiene un año asignado, calendario absoluto. Y la pregunta aquí científica es, el árbol, no podemos decir que es 2.400 años, sabemos que queda 1,20 m todavía hacia el centro de anillos, pero que no podemos recuperar. Y si pudiéramos sacar con un barreno más largo, nos toparíamos que aunque probablemente hacia el centro el tronco está podrido y no podríamos obtener esos anillos. Y aquí viene la belleza de la ciencia. Con la ciencia nosotros debiéramos ser capaces de reconstruir eso que no podemos ver y obtener una estimación en forma estadística con probabilidad de edad. Sí, entonces, entonces la belleza o el desafío que hay y la belleza de la ciencia es cómo estimamos ese 60%, los anillos que debieran estar ahí. Y ese es el método que nosotros hemos diseñado, usando todo lo que sabemos de la especie, de cómo la especie crece, ¿cierto? Los rangos de crecimiento, de cuando los árboles son juveniles hasta cuando son 100 años, 500 años, 1000 años, 1500 años. Tenemos muchos árboles con esa serie hasta 1500 años. Nathan, ¿y cuál es la discusión de este tema que estás planteando metodológicamente como modelo a nivel científico hoy día para justamente corroborar esto? Sí, lo que pasa es que aquí es donde están las peras y las manzanas. Entonces, lo que yo te estoy hablando es, nosotros estamos en otra liga. Hay una liga que son todas las dataciones de los árboles más viejos que tú puedes fechar. Por ejemplo, el Bristol Compine que fecharon, uno de los más viejos, fue cortado. Lo cortaron y ahí pudieron contar todos los anillos. Y no estaba podrido al centro, aparentemente. Pero era un árbol chico, no era un árbol de 4 metros de diámetro. Entonces, esa es una liga cuando tú puedes contar los anillos, pero hay muchos casos de árboles muy grandes y muy viejos que tú no puedes contar los anillos, pero tú sabes que son viejos. Esa es la liga en la que estamos nosotros. Entonces, en cierta forma, no son comparables las peras y las manzanas. Son frutas, pero no son comparables. Entonces, nosotros estamos usando la ciencia en realidad para ir donde no podemos ver ahora. Y esa es una contribución no menor. Estamos innovando en un método para poder darle voz a esos árboles. ¿Te fijas? Con nuestras propias limitaciones, en el fondo, porque no podemos obtener todos los anillos. Mi pregunta, como neófito en esto, digamos, ¿cuál es la densidad de certeza frente a la comunidad internacional científica? ¿Dónde estaría? Yo no sé si Antonio también puede entrar ahí, para que aclaremos y orientemos a la opinión pública justamente sobre por qué hoy día podemos decir con este método probabilístico, ¿cierto?, que en el fondo es una intervención indirecta para la medición, ¿no? Sí, yo para cerrar esa parte yo te diría, había un problema, que es esa liga de esos árboles que son tan grandes con los cuales tú no puedes obtener los anillos. Nosotros proponemos una solución de la cual estamos seguros porque tenemos toda nuestra experiencia y tenemos muchos datos para hacerlo. Antonio y el equipo y yo mismo hemos muestreado todos los datos de alerce que existen en Chile, entonces somos los que más datos tenemos de alerce y más conocemos cómo crecen los alerces, primero que nada. Segundo, esa es la solución que nosotros planteamos en estos casos. Y tercero, ¿por qué lo hicimos? No lo hicimos para batir récord, no lo hicimos para competir con nadie, lo hicimos para proteger, para aumentar la protección efectiva de este árbol monumental maravilloso.
que ahora está siendo degradado en el fondo por el pisoteo de los turistas y el toqueteo de la corteza, porque hay demasiado público que está yendo. Entonces, eso es más o menos para redondear, y ahora dejo a Antonio que pueda explicar un poco quizá la segunda parte. Complementando a lo que dice Jonathan, yo creo que a veces no se aprecia el gran esfuerzo que es necesario para desarrollar lo que nosotros llamamos una cronología, que es lo que es el producto final cuando uno mide los anillos, y ustedes no lo creerán, pero a veces son de cientos de árboles. Nosotros hemos medido los anillos de miles de árboles, ¿ya? Y eso lleva muchos años. Nosotros llevamos desde el año 94 haciendo esto, colectando muestras de alerce en la cordillera de los Andes, en muchos sitios, en la cordillera de la costa, algunos, aunque mucho más jóvenes, en el área cercana a Puerto Montt, los pocos bosques que se salvaron de la colonización europea. Y en el fondo, todo ese esfuerzo grande a uno le permite, que era lo que estaba diciendo Jonathan, saber cuáles son los patrones de crecimiento de los árboles, ¿ya? Entonces, los árboles tienden a crecer, por ejemplo, crecen más rápido, eso se sabe, no solo en Chile, digamos, ni en la alerce, sino todas las especies crecen más rápido. Esa es la dificultad también. Cuando son jóvenes, al comienzo, digamos, crecen mucho más rápido que después cuando son más viejos, están más grandes, ¿ya? Entonces uno con estos patrones de crecimiento de muchos árboles, que es lo que estaba explicando Jonathan, puede hacer un modelo, ¿no es cierto?, de decir cómo puedo estimar yo que fueron estos primeros años, el pedazo ese de árbol que queda, lo que decía Jonathan, si saqué 95 centímetros, bueno, todavía me queda como 1,20 m para llegar al centro teórico del árbol. Entonces, y eso tiene que ir asociado a una probabilidad, ¿verdad? Es como un rango, por eso dice, el árbol tiene más que 5.000, y después dice, bueno, el que existe la mayor probabilidad que tenga, ¿no es cierto?, esta edad que tú nombrabas de 5.400 de fracción de años. Pero es distinto a cuando nosotros dendrocronológicamente decimos este árbol, ¿no es cierto?, porque lo comparamos, armamos como un rompecabezas. Jonathan decía barras, ¿no es cierto?, el código de barras que tienen un árbol con otro, y cuando se parecen, entonces uno los puede ensamblar, ¿ya?, y ponerle a cada anillo, un año. Y eso es de una potencia enorme, porque entonces uno puede decir, por ejemplo, este incendio ocurrió en tal año, este terremoto incluso ocurrió, esta erupción volcánica, porque hay compuestos químicos. Esa investigación también la hemos hecho en el laboratorio de dendrocronología y cambio global con colegas, ¿verdad? Hay una mayor concentración de estos compuestos químicos y eso los absorbe el árbol, lo almacena en su anillo. Entonces esto es una maravilla, pero funciona en la medida que uno sabe la edad precisa de los árboles. Y solo para terminar con esto que decía Jonathan, que a veces es difícil transmitir las ideas, que digamos, ideas complejas a una amplia audiencia, ya que es un desafío siempre para nosotros, estas ideas complejas que se elaboran con una investigación científica larga, acuciosa, con participación de muchas personas, cómo llevarlo en un mensaje simple. Y en esos términos, por ejemplo, siempre se dijo, y así lo presentamos nosotros, este árbol, ¿no es cierto?, existe una alta probabilidad de que esté entre los árboles más viejos del planeta, ¿no es cierto? Pero eso después como que cambia, y entonces se genera en este artículo que salió en la revista Science Magazine, como el periodista que lo reportó, ¿no es cierto?, a nivel internacional y que ha tenido mucha visibilidad, como que hay una controversia. Y entonces a mí me encanta lo que dijo Jonathan antes, esto no es una competencia, para nosotros hay cosas que son mucho más importantes, y que es la conservación de este individuo en particular y de la especie, y del seguir desarrollando la ciencia de tal manera de tener un método mucho más robusto, más sólido, para poder determinar
la edad de esos árboles que nosotros no podemos ver el centro, y que ese es un desafío que es común al alerce, a los árboles gigantes de alerce y a otros árboles gigantes de muchas otras especies que crecen alrededor del planeta. Un último punto y cerramos y volvemos, porque vamos a hacer una pausa en un par de minutos para volver después a un tema más de contingencia. ¿Qué pasos siguen? ¿Cuál es el tiempo para validar este proceso finalmente ante la comunidad internacional? Jonathan. Se ha generado controversia porque nadie sabe cómo lo hicimos en realidad. Entonces, eso es parte del scientific game. Entonces, nosotros estamos seguros de nuestro resultado, pero nadie más sabe. Entonces se genera mucha... Para la opinión pública, ¿cómo sigue este proceso? Porque supone que hay una conversación en la comunidad, ¿no es cierto? Sí, este proceso, o sea, nosotros estamos preparando el artículo científico, estamos validando el método en específico, refinándolo, y también hay otras batallas que estamos dando en paralelo, y cuando haya tiempo vamos a poder concentrarlo y terminar este artículo, enviarlo a una revista que probablemente va a ser Science, porque todo comenzó ahí, digamos, y todo comienza ahí en realidad, no ahora, comienza en 1992 cuando Antonio publica ahí mismo en Science un artículo que él pone al alerce como la segunda especie más longeva del planeta, cuando encuentra un alerce de 3.600 y fracción años en 1992, un tocón, un tronco que estaba ahí. Entonces ahora nosotros, es como la historia continúa ahí, y eso es el siguiente paso, pero aquí muchos localmente lo han tomado como una validación de que si es cierto vamos a proteger el árbol. Eso no puede ser. El árbol en sí ya es muy viejo y nunca vamos a saber la respuesta si tiene 5.483, 5.484 o 5.600. Sabemos que la edad del rango está en ese rango, pero nunca vamos a tener la respuesta. Y eso es lo bonito, uno tiene que aprender a vivir con los misterios y respetar la naturaleza y amarla por lo que es. Cerrando y volvemos en 2-3 minutos, paramos un segundo. El niño que descubrió el alerce milenario con sus abuelos de a caballo llegaron para cuidarlo. Su madre muy jovencita conoció a los alerzales, mujer valiente y ruda, crió 2 hijos arriando animales. Hoy el joven doctorado en las ciencias climáticas pensó en el medio ambiente para salvaguardarlos de los inconscientes. El joven viajó a Francia. Escuche, señor presidente. Siguió las huellas de la Violeta Parra, los guardianes del alerce. También esperamos finalmente que este descubrimiento en este momento
sea también un factor que haga a la comunidad y al territorio y al país valorar esta nueva visión que nos da la nueva Constitución. Está ese borrador donde se avanza a ver la humanidad como parte de la naturaleza y no como un ente separado que la explota y extrae recursos para mejorar su nivel de vida. Ese es el modelo actual. Y esperamos que que la nueva Constitución pueda también proteger más los alerces, pueda realmente brindar nuevas leyes, un nuevo marco legal para la protección de los bosques, que son los últimos reductos de bosque que van quedando aquí en la cordillera de la costa, por ejemplo. También hago un llamado a las autoridades locales y nacionales a estar a la altura de las necesidades de conservación de estos últimos bosques que van quedando. En particular, la conectividad, por la cual hay algunas autoridades que están obsesionadas, ¿cierto?, es la mayor amenaza a estos bosques, es la mayor amenaza a estos bosques. Los caminos son la mayor amenaza a estos bosques. Y esperamos que, por ejemplo, el problema de la ruta T720, donde hay alerces, esperamos que eso no se construya, que eso no se lleve a cabo, porque eso estaría yendo en contra de esta nueva visión que necesitamos tener. Y que el alerce milenario nos ha dicho y nos ha hablado fuerte y claro de que acá, en este territorio, hay una naturaleza muy especial. Y por favor, no la destruyamos. Por favor, conservémosla. Por favor, aprendamos a vivirla, a visitarla, pero sin destruirla. Y espero que la ruta T720 no se construya y que en lugar se construya quizá un pasadizo, pero que respete las condiciones del lugar, que sea un lugar para poder caminar, por ejemplo, y no para tránsito de vehículos ni de camiones, pero que sea un sendero para la gente que pueda ir desde un lado al otro y pueda disfrutar de la naturaleza y de los alerces que están ahí, sin tener que hacer una carretera y un potencial daño que disecta el Parque Nacional Alerce Costero en esa zona. Y con todo esto, me gustaría terminar diciendo de que el alerce milenario ha hablado fuerte y claro, y que se requieren cambios en el territorio para la protección del bosque. Actualmente el turismo es una amenaza, es la amenaza más grande que existe, por lo tanto hay que regular el turismo. La conservación tiene que ser lo primario para poder regular el turismo y no destruir lo que tanto amamos. Claudia Bustamante, un gusto de saludarte. Bueno, yo lo que quiero preguntarle, primero que nada, a Antonio, de este título tercero de la naturaleza y medio ambiente, donde están artículos que están relacionados con la crisis climática, con los derechos de la naturaleza, con la gestión de los residuos, con los bienes comunes naturales, con lo que se llama los accesos responsables a la naturaleza, la biodiversidad, los principios ambientales de la democracia plurinacional y ecología, los estatutos, el Estatuto Constitucional de las Aguas, 34 artículos que están hoy día siendo armonizados para lo que va a ser presentado, ¿cierto?, a la sociedad para ser votado. ¿Tu primera opinión de esto, Antonio? Sí, bueno, yo estoy, digamos, muy satisfecho con el trabajo que ha llegado la convención en el tema de medio ambiente. Creo que se ha hecho un trabajo serio, que ha habido en momentos, digamos, de cuando se discutía solo en la comisión, era más imperfecto, ¿no es cierto? Había algunas cosas que todavía no estaban resueltas, pero en lo que es el documento, el borrador, ¿verdad?, de la nueva Constitución está muy bien logrado. Ahora, el desafío, tú me has ahorrado el referirme a varios de los derechos, donde yo solo quiero destacar el derecho, los derechos de la naturaleza, que es lo que yo más empujé todas las veces que me entrevistaron o que tuve oportunidad de expresarme, que pude publicarlo, porque esa es la innovación, ¿verdad? Es un tema ético, es un tema profundo, ¿verdad? Es decir, la naturaleza es un ente de derecho que es realmente necesario, ¿verdad? Y el Estado tiene que proveer de los mecanismos, ¿verdad?, para poder protegerlo
¿verdad? Y no solo protegerlo, sino además conservarlo y restaurarlo. La palabra restauración está metida en lo que trabaja Claudia, trabajo yo, ¿verdad? La restauración de ecosistemas, que quiere decir recuperar ecosistemas, ¿no es cierto?, que han sido dañados por la acción humana, ¿verdad?, que han sido destruidos completamente por la acción humana, ¿verdad?, ayudar a la naturaleza para su recuperación. Nosotros no somos dioses, ¿verdad?, no vamos nunca a recuperar por nuestra propia cuenta la naturaleza y los servicios que presta a la sociedad, como la provisión de agua, la regulación de los caudales, la mantención de la fertilidad de los suelos, ¿verdad? Incluso valores espirituales, ¿verdad? La naturaleza como sitios ceremoniales, y eso es la parte que en las personas nos beneficiamos, pero la naturaleza tiene valor en sí. Eso es reconocido por, digamos, en el borrador de la nueva Constitución. Ahora, dicho eso, el desafío grande de esta nueva Constitución es cómo coexiste esta nueva Constitución que realmente nos lleva hacia esos cambios, ¿verdad? Es cómo coexiste con el sistema actual, ¿verdad? Con la cultura actual, con la forma, digamos, la acción consuetudinaria actual y las leyes actuales. Y yo voy a dar un solo ejemplo. En el programa, ¿verdad?, del presidente Boric en materia ambiental, uno de los aspectos muy importantes fue en su programa lograr la creación del servicio, ¿verdad?, de biodiversidad y áreas protegidas, ¿ya? Y ese es una ley que presentó la presidenta Bachelet en su primer gobierno, es decir, ha pasado 2 gobiernos de la presidenta Bachelet, 2 de Piñera, ¿no es cierto?, y ahora lo presenta el presidente Boric. Entonces, no obstante, por intereses que no es del caso mencionar acá, pero ha habido de ciertos grupos intereses corporativos, digamos, de obstaculizar. Entonces, por ejemplo, ¿a dónde va? Todo lo que tú nombraste, ¿verdad?, en el articulado en lo que se refiere a medio ambiente, donde uno de los puntos específicos se refiere a biodiversidad, pero además eso está amarrado. Si nosotros no protegemos la biodiversidad, por ejemplo, no estamos haciendo nada para enfrentar la crisis climática, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tú dijiste, y si también no protegemos la biodiversidad, ¿qué derecho humano vamos a tener a la biodiversidad o su acceso si la estamos destruyendo? Ya no hay biodiversidad que preocuparse. Entonces, lo único que quiero decir, esa coexistencia es la que es difícil, porque digamos, ¿cómo va a ser que tú tienes artículos tan bien redactados, ¿verdad?, que todo es un ideario, ¿verdad?, pero no queremos que sea una utopía? Porque si eso choca con la realidad, como por ejemplo el hecho que no solo no se haya logrado aprobar un servicio que es lo que se llama comúnmente, ¿no es cierto?, es la ley de creación del SBAP, ¿verdad? Eso quiere decir Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y como eso hay montones de ejemplos. El agua es otro ejemplo, pero no me voy a demorar, ¿verdad? Cómo el régimen actual, ¿verdad?, puede entrar y cómo los derechos que se establecen respecto al agua, esos son a futuro, porque los que están constituidos. Entonces, ese es un desafío realmente grande, y que requiere de cambios, que empiezan por los cambios en nosotros mismos, en las instituciones, ¿verdad?, en nuestra sociedad, ¿ya? Y lo último, solo decir que yo apruebo y apoyo decididamente el texto que afortunadamente ya lo hemos podido conocer. Yo incluso lo imprimí, ¿no es cierto?, para no estarlo mirando solamente en la pantalla, y yo espero que sea aprobado, porque es una condición, ¿verdad?, para poder abrir a nuestro país hacia una nueva etapa en su proyección, en el bienestar de las personas, y a resolver, ¿verdad?, problemas sociales y problemas de conflicto en nuestra sociedad muy graves, ¿verdad?, que fueron justamente los que dieron, que me estoy refiriendo, por supuesto, ¿verdad?, al estallido social de octubre del año 2019 y los meses que siguieron, que esos problemas
dieron origen, se canalizaron, cosa que es muy, muy positiva, ¿no es cierto?, a un proceso constitucional como el que estamos desarrollando en este momento. Así que eso, en resumen, apoyo el SBAT y espero que se apruebe muy pronto, y respecto, porque esa sería una de las cosas que sería muy contradictoria con esta constitución nueva que no se creará, y apoyo decididamente, y espero que mis demás conciudadanos también la aprueben, esta nueva constitución. El artículo 14 habla de las áreas protegidas y el artículo 5, que tiene que ver con los planes de ordenamiento y planificación ecológica del territorio, priorizan la protección de las partes altas de las cuencas, glaciares, zonas de recarga natural de acuíferos y ecosistemas, etc. O sea, y crear zonas de amortiguamiento. ¿Qué te parece esta especificidad de los 30 y tantos artículos que componen esta parte de naturaleza y medio ambiente? Bueno, yo creo que coincido con Antonio que esta nueva Carta Magna, que espero tengamos prontamente aprobada, recoge justamente los requerimientos actuales y los que vienen ya empujándose desde hace ya un par de décadas, diría yo, en torno, y el enfoque con el que se debe abordar, ¿ya? Como decíamos, el hecho de hablar ya de ordenamiento territorial, el hecho de hablar de gestión integrada de cuencas, ¿ya? Que significa mirar la cuenca en su conjunto y bajo un concepto como también de corresponsabilidad de lo que ahí suceda, y como reconocer también lo que es el ciclo hidrológico, ¿verdad? Y entonces rescata toda la diversidad y la complejidad que tiene poder tener una buena gestión de cuenca que nos permita asegurar, digamos, este recurso. Y lo otro que creo que es una constitución bien de avanzada, porque habla incluso de un sistema de gobernanza del agua, que es absolutamente inédito y que yo creo que recoge experiencias como las que hemos desarrollado acá en la región y en otras partes, porque se habla, ¿verdad?, de un consejo de cuencas incluso, ¿no? Se habla de, no me acuerdo cuál es la palabra, de la comisión o nacional o de cuencas, pero también se habla, sí, pero después se habla de los consejos de cuenca, que dice que son espacios de gobernanza, ¿verdad?, que están definidos por la sociedad civil y por todos los entes que usan esa cuenca. Y eso me parece que tiene una mirada también descentralizada de cómo abordar los problemas territoriales y ambientales, que es algo que requiere urgentemente nuestro país. O sea, también rompe la mirada más centralista que nos dice, digamos, cómo tenemos que hacer las cosas independientes si estamos en el norte, en el sur, hacia la cordillera, y la verdad es que en el tema de gestión integrada de cuencas es muy distinto, digamos, la realidad de cada territorio. Entonces me parece que hay una mirada bastante avanzada y acorde a nuestros tiempos de cómo abordar, digamos, la protección de este vital recurso, porque ya no, por un lado se reconoce, ¿verdad?, la relevancia que tiene el agua, el hecho que es un bien público, el poder darle prioridad al uso humano, pero también reconoce que tiene otros usos y que por lo tanto la necesidad de que hayan estos consejos como territoriales para definir bien qué es lo que se hace en cada una de estas como unidades básicas, creo que así lo reconoce, ¿verdad?, como para la gestión de este recurso. Entonces yo creo que definitivamente es un documento que recoge la experiencia y la realidad de los distintos territorios y de toda la gente que viene trabajando en torno a estos temas y de las formas en que se ha abordado, ¿no? Y una de las formas más eficientes de abordar este tema es que, junto con que haya ciertos parámetros legales como el reconocer, ¿verdad?, el derecho al agua como un derecho humano y todo eso, pero también el dejar que la forma de cómo se definen ya cosas más específicas se hagan a través de estos sistemas de gobernanza en cada territorio.
Creo que eso es una mirada muy, digamos, actual de cómo abordar estos procesos que son complejos, porque requiere ponerse de acuerdo. O sea, tú nunca vas a tener, por mucho que tengas normativas claras, siempre al momento de la implementación vas a requerir una discusión en el territorio y qué es lo que se está entendiendo, y vas a que generar estos sistemas de gobernanza para generar ciertos acuerdos, etcétera. Así que a mí me parece que es un cuerpo bastante sólido y que está acorde a todo lo que hemos venido trabajando por tantos años, digamos, en torno a la gestión integrada de cuenca. Antonio, tus palabras al cierre. Sí, bueno, agradecer la invitación, Raúl, a este programa y desearle mucho éxito. Creo que es muy importante tener estos canales, ¿no es cierto?, regionales que circulan además entre las redes y que nacen en las regiones, pero se proyectan, ¿no es cierto?, a todas las redes, eso quiere decir a escala nacional e internacional. Todo depende de la audiencia que vayan captando. Les deseamos mucho éxito, ¿verdad? Cuenten siempre con nuestra colaboración y con mi colaboración en particular. Yo pienso que es muy importante lo que tú estás señalando, porque en el fondo, al reconocer los derechos de la naturaleza, desde el punto de vista, eso ya en lo personal, yo siendo profesor de la universidad, de la Universidad Austral de Chile, habiendo dedicado mi vida a la investigación y a la enseñanza, ¿no es cierto?, de pregrado, de posgrado, la formación de profesionales. Entonces, nosotros tenemos que entender la naturaleza, ¿no es cierto?, para decir que la estamos protegiendo, y además, si la deterioramos, tenemos que saber además cómo recuperarla, pero por el valor que tiene en sí, no porque nosotros queremos, digamos, aprovecharnos de ella, o esa palabra que ya a mucha gente no le gusta, o sea, los recursos, ¿verdad?, los recursos naturales. Eso es una palabra que cada vez me doy cuenta que vamos a tener que ir buscando una mejor, ¿verdad? Nosotros buscamos más los ecosistemas, no ver esto como recursos. Pero yo creo que en esto está el conocimiento que se puede hacer desde la ciencia, pero es muy importante, y tan importante como el de la ciencia, el conocimiento, ¿no es cierto?, de todos los pueblos que usan estos recursos, ¿verdad? El conocimiento simplemente de quienes han vivido por miles de años conectados con estos ecosistemas, y también el conocimiento y las percepciones de todo, de la gente común también. ¿Te fijas? Entonces no es solo, esto no es como una élite de privilegiados que tiene que decir, no, mira, ellos son los que entienden de la naturaleza, qué es, cómo cuidarla, etcétera, sino que cómo se relacionan, ¿verdad?, otro grupo, y todas las formas de conocimiento también son clave. Así que termino con eso. Yo creo que todo esto parte por algo muy personal, que todos tenemos que cambiar nuestras actitudes, ser mejores personas, ¿no es cierto?, con la naturaleza y entre nosotros, y de esa manera también en las instituciones tienen que mejorar las organizaciones, y finalmente toda nuestra sociedad y el aporte que puede hacer al planeta. Ya, eso. Sí, también creo que este trabajo que están haciendo ustedes es muy relevante, ¿no? Porque informar y educar va a ser clave, digamos, para este proceso, y en ese sentido, que la gente también entienda lo que recoge esta nueva Carta Magna en torno a un tema tan relevante hoy en día como el tema de la naturaleza, el cambio climático. O sea, son situaciones que yo creo que la gente ya siente que las vive en el día a día. A mí, que me toca trabajar con muchas comunidades rurales acá en la región, antes yo creo que cuando hablábamos de medio ambiente era algo un poquitito más alejado de la cotidianidad de la gente, ¿no? Y no veían así como los que aman los pajaritos, las plantitas, ¿no? Hoy en día, no, yo creo que la ciudadanía en general, o sea, por algo tenemos este éxodo de gente que se ha venido al sur, ¿no?
porque busca el contacto con la naturaleza y busca, digamos, ese vínculo porque porque te proporciona, digamos, una mejor calidad de vida también. Y bueno, ¿para qué decirlo para las comunidades rurales que viven de la naturaleza? Que son un recurso para ellos, para sus medios de vida, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, el rol que esta Constitución le da a la naturaleza, tanto en términos como de reconocerlo como un derecho humano, para mí eso también es algo bastante potente, ¿no? O sea, como también el rol de las comunidades indígenas también, que las reconoce, digamos, como un recurso especialmente significativo para ellos, pero, como dice Antonio, la relevancia que tiene la naturaleza y el medio ambiente en sí mismo también, ¿no? O sea, este señor que hemos descubierto, que se descubrieron de más de 5.000 años, ¿verdad? Tiene relevancia por todo lo que implica, digamos, su presencia, por existir, por el solo hecho de existir. Entonces, en ese sentido creo que estamos frente a un cuerpo legal que reconoce toda esta riqueza y también vuelvo a relevar el tema de la gobernanza. O sea, no lo deja suelto, ¿entiendes? No lo deja suelto como diciendo, no, aquí tenemos un medio ambiente, porque obviamente siempre va a haber este disenso de cómo es el mejor uso que le vamos a dar, ¿verdad? No lo va a resolver todo, digamos, estos grandes pronunciamientos que tenemos respecto a la relevancia de los recursos naturales, pero también lo aborda, o sea, lo aborda a través del ordenamiento territorial. Es algo que hoy en día no se ha logrado que sea una ley en este país, justamente porque pareciera que el ordenamiento territorial, así como está la legislación o como está la Constitución hoy en día, como que ponen en contra, ¿verdad?, la libertad de poder hacer cualquier cosa. Y ya está demostrado, digamos, de que eso al final nos lleva a un barranco, o sea, ¿no? Nos lleva en términos de la dotación de agua, de una serie de cosas. O sea, al final necesitamos como una sociedad más madura, decir, oye, ordenémonos un poco y necesitamos tener una base, digamos, más sostenible de cómo abordar el desarrollo de nuestra sociedad. Y de ahí, claro, me recordé también lo que tú decías de cómo nos están mirando. Bueno, yo estoy terminando en este momento un máster que está en España y en algún momento hice una alusión, ¿no?, de cómo se está abordando el Chile, el proceso en torno a estos temas, digamos, de sustentabilidad, de bien común, etcétera. Y hace poco leí la respuesta de la tutora de allá en España y me decía, oye, pero interesante el proceso, o sea, aquí hay mucho que aprender, que creo que hay una riqueza de cómo después de un estallido social, pero logramos, digamos, avanzar con este cuerpo que recoge lo que está demandando un poco la realidad nuestra en los territorios, yo creo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Raúl. Hasta luego. Adiós.